Bueno, aquí estamos y saludamos a nuestra invitada que es Tatiana Moreno, es nutricionista, dietista, ya había estado con nosotros y aquí está nuevamente acompañándonos para otro tema muy importante. Tatiana, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la Bueno, muy invitación. No, a usted por atenderla. Un poquito de frío y aquí estamos combatiéndolo de alguna manera con el trabajo y con el café. Bueno, Tatiana, volvemos a hablar del COVID-19, volvemos a hablar de esta pandemia larga que nos viene afectando y la salud, pues por supuesto ha tenido justamente eso, varias afectaciones. No solamente lo que tiene que ver con el contagio como tal del COVID, infortunadamente sus consecuencias y las tantas muertes que hemos tenido que registrar, sino nuestra salud en general, que se afecta por todo lo que implica esta pandemia y lo que tiene que ver con la alimentación, con la nutrición, con los cambios que hemos enfrentado, pues eso termina manifestándose de alguna manera en nuestro organismo. Pero el tema que nos propone para hoy es muy importante porque creo que poco se aborda y es nuestra salud intestinal, ese entramado, eso que nosotros tenemos por dentro, que a veces no conocemos muy bien y que afectamos cuando tenemos prácticas alimenticias que no son las mejores. En ese orden de ideas, Tatiana, nuestra salud intestinal, de acuerdo a esta pandemia y a este COVID, ¿cómo se está viendo afectada? Bueno, debo decir que sí, es un tema, como tú lo mencionas, que poco abordamos, ¿cierto? Creo que cuando nos preguntan qué hace el intestino, decimos, pues nos ayuda a digerir y absorber nutrientes. Pero desde hace mucho tiempo venimos hablando de cómo en presencia de enfermedad, esa barrera intestinal, que cumple además una función muy importante de defendernos frente a posibles infecciones, se ve afectada. Y creo que el COVID-19 como tal nos ha puesto de manifiesto justamente esta situación, porque mira que aunque sabemos que los síntomas respiratorios son tal vez en los que más nos enfocamos, hemos visto cómo hay un porcentaje importante de pacientes que desarrollan una sintomatología gastrointestinal importante, ¿cierto? Y vemos cómo se afecta el estado nutricional desde pérdida de apetito, pérdida del olfato, pero también tenemos pacientes que nos reportan dolor abdominal, disconfort, distensión, diarrea como tal, y sabemos que esto nos está mostrando que el virus afecta de manera importante esa barrera intestinal, que definitivamente es algo que hay que prestarle atención y que en presencia de enfermedad, aunque no lo veamos, el intestino también sufre y también todas sus estructuras se afectan. Tatiana, no sé si ustedes, los expertos, lo consideran un factor externo, pero hay una consecuencia de todo esto que es el estrés. En las noticias diarias, justamente las cifras de contagios, las muertes, que no se contagie, que el tapabocas, que el trabajo, que se cerró el negocio, que se quebró la empresa, terminamos estresándonos. ¿El estrés afecta nuestra salud intestinal? ¿Tiene algo que ver? Tocas un tema súper interesante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Tocas un tema súper Escuchándote. interesante. Ok, porque hay algo que nosotros determinamos como eje intestino-cerebro y es que definitivamente nuestro intestino como tal está atado como a todo nuestro organismo, ¿cierto? Y todo ese sistema nervioso entérico o sistema nervioso del intestino va a tener todas esas conexiones. De hecho, con situaciones que podríamos considerar como muy de la vida cotidiana, ¿no? Pensemos que tenemos una entrevista o una situación que nos genera algo de ansiedad. Muchas personas dicen, es que literal siento un hueco en el estómago, o hay personas que previo a una, no sé, a una entrevista, a una situación estresante, presentan diarrea y no tienen ni idea por qué a lo mejor algo a nivel intestinal les está afectando, y es porque sí hay una conexión muy estrecha entre lo que ocurre a nivel de nuestro intestino y las señales que se envían a nuestro cerebro. Asimismo hablamos de eje intestino-pulmón, intestino-hígado. Entonces, mira que todo eso que tú mencionas puede ser una carga importante para nosotros y que puede además repercutir a nivel intestinal. Y además actualmente hablamos mucho o se diagnostica cada vez más todas esas alteraciones intestinales, ¿cierto? Muchas veces hablamos de intestino irritable o colon irritable, y cuando empezamos a ver todas las causas, muchas veces puede tener que ver con causas como ansiedad o algunos temas que tienen que ver con conducta y con preocupaciones como tal que se reflejan a nivel intestinal. Tatiana, buenos días y gracias. Y bueno, ya venía escuchando. Me interesa mucho el tema porque, a ver,
y poner de ejemplo esto para las personas que nos están escuchando y aprovechando tu expertise. Pasé por el COVID hace muy poco. Realmente me fue bien y uno dice me fue bien pues porque no llegó a los pulmones y realmente y hemos visto que es como la parte más compleja, la que más asusta, la que más genera estrés. Y la primera pregunta es, yo no sabía que yo no tenía los síntomas. Me tenía que hacer la prueba para mi trabajo, que no lo hacen regularmente, y descubren que tengo el COVID. Entonces, en un antígeno me dicen tiene el COVID y yo ya empiezo a sugestionarme. ¡Pum! Número 1. Me hago la PCR para reconfirmar y hacer este recuento bien. Y confirmado, mejor dicho, COVID. Y empiezo a sentir todos los síntomas. Esa es mi primera pregunta. Uno se sugestiona inmediatamente apenas le dicen, así no lo tengo, uno le puede decir a alguien, se lo descubrí, usted lo tiene, y esa persona se va a sugestionar y va a sentir algo. Bueno, al final yo sí lo tenía. Y arrancaron los síntomas después de que me dijeron, ¿qué sucedió ahí o qué sucede ahí? Bueno, es probable, ¿no? Y creo que no soy la persona como más indicada para hablar de Sí. esto, pero creo que todos los que hemos pasado por el COVID nos pasa mucho eso, ¿no? Como que incluso mira que hemos encontrado pacientes o personas que prefieren, a pesar de que tengan todos los síntomas, prefieren no hacerse pruebas, porque de alguna manera sienten que si se hacen la prueba y que si te confirman ese resultado, eso es lo que te puede bastar. Mira que hemos encontrado como para muchas personas que le digan que tienen COVID es casi como si te dieran un diagnóstico de cáncer. O sea, lo que menos quieren escuchar es tengo COVID, porque además se ha vuelto como un problema, ¿no? Como que muchas veces tú no lo quieres decir porque es que es algo como malo y creo que muchos hemos pasado por el COVID y al final lo venimos a contar mucho tiempo después, les decimos, sí, mira, la verdad, sí, ya me dio y la pasé bien o en últimas no me fue mal con la enfermedad, tuve uno que otro síntoma y sabemos que es muy diferente entre persona, de una persona u otra, pero muchas veces el saber ya como tal el diagnóstico sí nos puede predisponer a que tengamos los síntomas o a que prestemos a los síntomas. Mira que uno de los síntomas que uno puede presentar es algo de dolor abdominal y a lo mejor una o dos deposiciones diarreicas que en una situación normal tú dirías, bueno, no sé, pudo ser algo que me hizo daño ya, pero cuando ya sabes que tienes el diagnóstico y dices, es que verdad que dentro de las cosas me puede dar alguna alteración gastrointestinal. O a lo mejor una molestia en la cabeza y ya dices, sí, es que definitivamente desde que me dijeron que tengo la enfermedad, me doy cuenta que la cabeza sí me está doliendo como muy constante. Entonces sí puede ser, pero definitivamente pues cambia mucho de persona a persona y como te digo, algunos incluso prefieren que ni les digan así, no tengan olfato, no tengan apetito, tengan todos los síntomas, dicen yo prefiero que no me digan porque sé que eso me va a afectar y a lo mejor va a hacer que me eche como para atrás un poco. Tatiana, aunque estamos relacionando los temas intestinales con el COVID, pues es evidente que siempre deberíamos propender por tener una salud general buena, pero una salud intestinal también. ¿Cuáles son esos pecados que con mayor frecuencia cometemos nosotros que afectan nuestro sistema intestinal? Bueno, yo antes de contestar, dijiste algo que es súper clave y es que debemos favorecer nuestra salud en general y nuestra salud intestinal. Y mira que de manera indirecta, cuando nosotros favorecemos nuestra salud intestinal, mejoramos como tal nuestra salud en general, porque el intestino por sí es un órgano inmunitario. O sea, cerca del 70-80% de las células inmunitarias se encuentran a nivel intestinal. Y uno piensa en el intestino como algo por allá abstracto, ¿cierto? Pero cuando lo vemos un poco más en detalle, el intestino tiene células intestinales que están como muy bien formadas y son como esa barrera, pero tiene también capas de moco, tiene microorganismos que habitan a nivel de nuestro intestino y que todo eso es una barrera o una serie de barreras que nos defienden frente a la entrada de patógenos. Y nuestro intestino es tan maravilloso y tan inteligente que sabe cuándo debe reaccionar, porque hay no sé, pensemos, un virus, un patógeno, y no lo quiere dejar entrar, pero cuando a lo mejor eso que está transitando es una sustancia inocua o es un microorganismo beneficioso y no tiene que actuar. Entonces genera respuestas antiinflamatorias para no reaccionar frente a ello. Entonces, inmunológicamente, el intestino es maravilloso. Y en la medida en que favorecemos esa barrera, mejoramos nuestras respuestas en general en términos de infecciones y de favorecer salud en general. Ahora sí, ¿cuáles serían esos principales pecados, esas principales formas en las que atentamos contra nuestro intestino? Debo decir, y digamos que yo estoy muy metida como en todo el ámbito clínico y una de las cosas que más afecta a nuestro intestino es automedicarnos. El uso indiscriminado,
el uso excesivo de medicamentos como los AINES, como los antibióticos, afectan nuestra barrera. En el caso de los antibióticos, que sabemos que es una práctica que se presenta mucho, ¿cierto? Y acá en Colombia muchas veces adquirir un antibiótico es fácil. Entonces, ante cualquier síntoma de algo viral, lo primero que decimos es ciclo de antibiótico y empezamos. Y entonces, además de generar una resistencia frente a esos patógenos, dañamos ese equilibrio de esos microorganismos que habitan en nuestro intestino. Y al romperse ese equilibrio de la microbiota intestinal, se cambian o no se permite que se hagan procesos de fermentación a nivel intestinal. Y esa fermentación es necesaria para que el pH de nuestro intestino cambie, se vuelva más ácido y evite que microorganismos patógenos o no deseables proliferen o crezcan. Entonces, eso es una de las principales cosas que nosotros hacemos para atacar nuestro intestino. La enfermedad como tal... Vamos apuntando, Alejo está apuntando ahí en su bitácora, porque es que claro, no tenemos que ser médicos, pero sí tenemos que, por lo menos lo básico, decir, oiga, no haga esto, porque es que somos muy dados a automedicarnos y a recibir el consejo del amigo, del vecino. Yo me tomé estas pastas y me hicieron bien, hágale, tómese, y peor el remedio que la enfermedad, ¿no, Tatiana? Yo leía un reporte de un infectólogo que mencionaba eso, mencionaba que las personas actualmente están iniciando ciclos de antibióticos, ante el mínimo síntoma arrancan ciclos de antibióticos que muchas veces no terminan o que además no era el indicado para ellos, y cuando llegan al hospital llegan complicados, llegan con resistencia a los antibióticos, y entonces cuando ya les ponen el antibiótico que sí debían ponerle en el hospital, hacen resistencia y son infecciones que son mucho más difíciles de tratar. Entonces, eso afecta de manera importante nuestra barrera. El exceso o el consumo de alimentos ultraprocesados. O sea, actualmente estamos inundados de productos ricos en grasas, ricos en azúcares, y eso en últimas también afecta de manera importante nuestra barrera y nuestra adecuada respuesta inmunológica. Una de las cosas que actualmente recomendamos mucho es evitar el consumo de azúcares. O sea, la industria, el mundo está rodeado de alimentos ricos en azúcar, y cada vez cuando tú revisas algo que te venden como saludable, ¿cierto? El jugo industrializado, la bebida gaseosa o a veces bebidas, no sé, que pueden tener un ingrediente bueno. Voy a pensar, no sé, tienen sábila, entonces a lo mejor es bueno, pero tienen un montón de azúcar, entonces lo bueno se opaca con lo malo. Disculpen, tengo que ser como muy franca. O tienen té. O tienen té, es bueno, pero si el té viene con 40 gramos de azúcar por ciento, pues definitivamente no es lo mejor, o sea, no es lo más saludable. Eso también afecta mucho nuestra barrera intestinal. Y olvidarnos que nuestra alimentación definitivamente deberían ser las frutas, los vegetales. Esa fibra que nosotros aportamos a partir de esos alimentos es muy importante para nuestro intestino. O sea, eso es un sustrato, pero excelente para todos esos microorganismos que habitan en nuestro intestino, porque pueden hacer esos procesos de fermentación, favorecer esa respuesta inmunológica. Entonces, en términos generales, digamos que de personas aparentemente saludables, es muy importante. Ya cuando hay una situación particular, una patología, pues sí entramos a usar nutrientes específicos para favorecer o para recuperar esa función de barrera, y ese pues es un tema que también es bien importante mencionar. Claro. Tatiana, yo te cuento, perdí el apetito en un, digamos, 70%, que es un jurgo, digo yo, me adelgacé 7 kilos. Cuando termino el proceso pues, de vivir como tal el virus, que ya me dicen con una prueba, pues ya eres negativo, ya no tienes como tal el virus activo, yo digo, bueno, ¿y ahora cómo recupero? No en grasa, sino pues como mi masita muscular, porque la vi caerse, lo he dicho, todo se fue como al suelo, en mi caso. ¿Y cuál sería esa recomendación alimenticia para recuperar esa masa muscular? Porque digamos, no sé si estoy bien o mal, a punta de fruta y verdura de pronto no recupera uno todo eso, ¿o sí? Ok, bueno, ahí hiciste o sea, lo primero es ese abismo que uno ve en los kilos, ¿no? O sea, tú a lo mejor perdiste 6, 7 kilos, otras personas dicen es que perdí 15 kilos, 20 kilos, y entonces lo primero que les preocupa es ¿cómo los recupero?
Y ese es el primer, digamos que lo primero que tenemos que pensar, que no es recuperar 20 kilos. O sea, no se trata, porque es que además cuando yo tengo que recuperar peso, me como todo lo que se me pase al frente, ¿cierto? Pero no se trata de eso, porque es que como bien lo dices, yo no quiero recuperar ese peso en grasa. Yo quiero recuperar algo de ese peso en masa muscular. Y para recuperar esa masa muscular, el nutriente indispensable es el aporte de proteína. Proteínas a partir de proteínas de origen animal, que son consideradas de alto valor biológico, de las carnes, ya sea blancas, de huevo, en personas que lo toleren bien y lo consuman, los lácteos también son una importante fuente de proteína. También las fuentes vegetales son muy importantes, las leguminosas, los frutos secos nos aportan cierta cantidad de proteína, entonces incluir eso dentro de nuestra alimentación es muy importante. Pero además también es importante iniciar un programa de rehabilitación o de recuperación de masa muscular y eso se logra a través del ejercicio. Claro, no podemos esperar que una persona, bueno, en tu caso a lo mejor no necesitaste estar en el hospital, ¿cierto? Pero una persona que sale de hospitalización requiere una rehabilitación porque no puede decir, bueno, listo, entonces voy a empezar a hacer pesas, ejercicio indiscriminadamente, tengo que hacerlo de manera gradual y ahí recuperando. Pero sí hay que empezar a hacer algo de actividad, de resistencia, orientarse con un profesional que te pueda decir, bueno, vamos a enfocar para poder recuperar como parte de esa masa muscular perdida, pero definitivamente sí debe haber un buen aporte de proteína, pero debe ir acompañado de un buen aporte de energía a través de alimentos fuente de grasa, de carbohidratos, porque el cuerpo necesita energía para que esas proteínas que consumimos se utilice para formación de músculo y no que se utilice como una fuente de energía, porque recordemos que las proteínas también aportan energía, pero la intención con la que consumimos es de favorecer síntesis de proteína y tejido. Tatiana, antes de hablar con los probióticos, de los probióticos, ¿qué son, para qué sirven? Me acuerdo de un amigo no, conocido, asiático, que él compartía algo en un almuerzo y es que él decía que no entiende cómo los latinos, un tema de culturas, ¿no? Cultura occidental versus cultura oriental, que nosotros normalmente aquí, o la mayoría, vamos a almorzar, o sea, la gente está toda la mañana trabajando en su cosa, vamos a almorzar y lo primero que se empacan es un plato de sopa hirviendo, porque es que es la tradición, ¿no? Eso es de casa, sopa hirviendo y después la bandeja y después la sobremesa y después el postre. Decía, eso es terrible, eso es un atentado contra la salud porque su organismo y con está... Coca-Cola y hielo. No, además, su organismo está en reposo, decía él, el organismo del ser humano está en reposo varias horas y lo primero que recibe es un alimento caliente. Entonces, eso tiene una afectación. Los asiáticos comen al revés, ellos pican una cosita y lo último que se toman es una tacita ahí de sopa y dicen que por eso no son gordos. No conozco un japonés gordo a menos que sean los que practican sumo. ¿Eso es cierto desde el punto de vista médico, nutricional? ¿Es cierto que tomarse, consumir algo caliente afecta nuestro sistema intestinal? ¿Le hace daño? Bueno, yo no te podría decir como el fundamento de que a lo mejor algo caliente, y si tú me preguntas en un día como hoy, yo pues lo primero que voy a querer de pronto va a ser justamente algo caliente, ¿no? Porque además esas bebidas calientes o las preparaciones calientes nos generan algo como de bienestar, ¿no? Es como cuando tú estás como que piensas a lo mejor en un chocolate caliente o en una aromática caliente, algo así que te genera bienestar. De hecho, en algunas ocasiones nosotros esas bebidas calientes las utilizamos también en los pacientes porque generan algo de saciedad. Más que una bebida fría, la bebida fría no te genera como esa saciedad, pero por ejemplo un consomé o una bebida caliente te genera algo como de saciedad, entonces no te podría decir como que sí, científicamente eso pasa y no debería ser lo correcto. Yo pienso que sí tiene que ver mucho como a nivel cultural, pero de eso que tú mencionabas, algo que sí observamos mucho es que nosotros consumimos por tiempo de comida cantidades muy grandes de alimentos, o sea, perfectamente cuando tú ves la sopa completa, más la bandeja completa, en ocasiones va con postre y además con la bebida, pues es un montón de alimentos, de energía que al final por eso es que estamos, que no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor uno terminó de comer y dice como que bueno, quedé bien, pero pasados 20 minutos, media hora, dice uno,
no, es que definitivamente comí demasiado y empieza a venir como ese bajonazo de energía, como que quisiéramos es como acostarnos a descansar un rato porque es que nos da hasta sueño en la tarde y es porque es una cantidad tan grande de alimentos que hace que toda esa irrigación sanguínea tenga que irse al intestino a trabajar para poder utilizar todos esos o digerir y absorber todos esos nutrientes que vienen en los alimentos. Entonces, pues sí, muchas veces creo que las porciones sí son como demasiado fuertes, además que la bebida caliente no es un consomé como lo que consumirían en otros lados, no, es el No, cuchuco, papa, yuca, es el plátano, taco, es el mute, o sea, son buchuco. Sí, sí, ya sí. casi que con El la sola entero. sopa que necesitaba. Un plato de sopa hirviendo, Alejandro, con yuca, papa, plátano, mazorca y todo lo que le quepa ahí. No, hombre. Y en la Ese ya era el esquinita, en la almuerzo. esquinita apenas te ponen un poquito de repollo o lechuga y un poquito de zanahoria y tomate. O sea, apenas como que se alcanza a ver, cuando debería ser al contrario, cuando casi que la mitad del plato debería ser a partir de vegetales, de la ensalada, porque lo que les digo, ese es el sustrato principal para esos microorganismos que habitan a nivel intestinal y que son tan importantes para ese equilibrio. Tatiana, el arroz, ¿cómo lo debemos consumir? ¿En qué porciones? Somos un país arrocero a morir, o sea, Frío y con huevo digamos, frito. no, exacto, no concebimos un plato del almuerzo si no tiene arroz, digamos, como colombianos y en nuestra cultura, pero yo soy ese, no puedo vivir sin el arroz. ¿Qué tipo de arroz deberíamos consumir y en qué proporción? Bueno, lo que pasa es que con el arroz es bien difícil, ¿no? Yo te puedo decir, no, pues lo mejor es consumir el arroz integral en la medida en que tú lo puedas hacer, pues fabuloso, o sea, consumir arroz integral, pero no para todas las personas el arroz integral es lo que le genera como eso rico del arroz, ¿no? O sea, lo más rico a lo mejor es el arroz Sí, blanco. Entonces yo puedo consumir el arroz blanco, no tiene ningún problema, pero debo consumirlo en una porción moderada. O sea, uno diría que una porción de arroz en cocido podría ser algo así como un pocillo tintero en cocido. Entonces, imagínenselo en el plato, porque es que además nosotros nos imaginamos el plato y el plato nos lo sirven casi que se desborda. Y ustedes se han visto, actualmente sí, ya no sí. mucho, los platos normalmente tienen un borde como de color o diferente. Ese borde, la idea Hasta es ahí se respetar debe ese servir. borde, es respetarlo, no cubrirlo. Entonces, bueno, la idea es que puedes consumir el arroz, pero que vaya acompañado de una buena porción de proteína y de una buena porción de vegetales. Si de pronto quieres incrementar el aporte de fibra, pues lo puedes hacer a través de usar un arroz integral, por ejemplo. Pero yo la verdad no le veo problemas si no estamos en un plan o en un régimen de pérdida de peso donde en ocasiones tenemos que disminuir o por lo menos sí bajarle a la frecuencia en el consumo, pues lo podemos consumir. Lo que sí es importante es cómo ajustar la porción y considerar la alimentación es un todo, ¿no? O sea, yo no puedo hablar solo de un alimento como alimento maravilloso e infaltable o de otro como satanizarlo y decir nunca más, sino que eso todo es pensar más que en un solo alimento que está acompañando ese plato que yo estoy consumiendo y seguramente ahí yo Ok. encuentro como el balance en los nutrientes que va a ser lo importante. Bueno, Tatiana, vamos a un punto importante, la prevención, porque eso es clave. Es decir, Eco. no esperemos a que, como siempre, ya salimos a buscar al médico la cita cuando ya ese estómago nos ruge como león de Animal Planet. No, prevención. ¿Cómo podemos prevenir desde la nutrición, desde nuestra alimentación, que tengamos un sistema intestinal sano, saludable? Bueno, yo aquí, si tú me lo permites, quiero hacerlo como digamos que en dos escenarios. Un primer escenario, cuando yo quiero simplemente favorecer mi salud intestinal, ¿cierto? Entonces, si yo quiero favorecer mi salud intestinal, muy importante, incluir una buena cantidad de alimentos de origen vegetal a partir de verduras, hojas, muchas hojas, creo que tenemos bastante variedad que podemos incluir en nuestro plato, verduras o vegetales, frutas, eso es muy importante. O sea, ese aporte de fibra para nuestro intestino va a ser muy importante. Alimentos integrales, en la medida en que podamos incluirlos en nuestra alimentación, los alimentos integrales tienen fibra insoluble que va a tener como principal función atraer algo de líquido a nivel intestinal, favorecer una buena formación de bolo fecal y sobre todo mejorar esos movimientos intestinales, sobre todo para personas que sufren de estreñimiento, como de esa molestia, más como por dificultad para lograr una buena deposición. Hidratación es muy importante, o sea, un muy buen aporte de agua, o sea,
y ojalá nosotros tuviéramos un poco más la costumbre de consumir agua solita y no estar siempre consumiendo algo que tenga sabor. Yo muchas veces cuando hago educación nutricional y sobre todo cuando intentamos cambiar ese chip, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces uno cuando pide un jugo natural, el jugo ni siquiera te sabe ni a mora, ni a mango, ni a nada, te sabe a azúcar, porque es la bebida de mango a lo mejor, pero tiene tanta azúcar que tú ni siquiera percibes el sabor. Sí, que ya, sí. De hecho, nosotros tendemos o tenemos una tendencia a evitar los jugos. Si tú tienes la posibilidad de comerte un mango, cómete el mango completo que te aporta la fibra. Claro. Si tú lo preparas en jugo, pues en el colador quedó toda la fibra que tenía el mango. Entonces, prefiere consumir el agua aparte y prefiere comerte el mango. Habrá personas que dicen, ay, Tatiana, pero culturalmente nosotros consumimos jugos. Bueno, sí, es cierto, y tampoco se trata de que nunca lo puedo hacer, pero sí evitarlo. Si tú tienes chance de comerte una mandarina, o sea, ¿por qué no comerte una o dos mandarinas y no terminar comprando o sí pidiendo ese jugo de mandarina, donde son seguramente el zumo de 4 o 5 mandarinas y donde toda la fibra que tenía esa mandarina quedó en la basura? Entonces, es un poquito como cambiar ese chip, ¿no? Entonces, hidratarnos bien, un buen consumo de agua es muy importante. Tatiana, perdón, y pongo un ejemplo mío también. Yo, digamos, para contarlo así grosso modo, me desayuno con jugo verde, mucha fruta picada. Me viene a dar hambre por ahí ya a las 12 y soy de los que almuerzo muy temprano. Y luego soy de los que como muy temprano, digamos 7 de la noche. Como puedes ver, son 2 golpes. Y el desayuno fue lo que te conté, más 2 cafecitos al día. Digamos, hay nutricionistas que dicen uno debe comer 6 veces al día para que el organismo trabaje, para que no sé qué. Hay otros que dicen hay que hacer los 3 golpes tradicionales, pero yo hago 2 y la mañana la inicié limpiando mi organismo. Es como mi pensamiento, ¿no? O sea, limpio el organismo en la mañana y luego empiezo a recargarlo, pero digamos recargarlo, pero con el alimento. Pero digamos, más allá de saber si está bien o mal lo mío, y lo cuento a base de experiencia, me funciona. Digamos, también soy delgado por genética, pero hago ejercicio adicional y siento que me va muy bien con esa alimentación porque soy enérgico en el día, me funciona y uno se va conociendo su cuerpo y tiene que personalizarlo, como decimos. No todos los organismos funcionan igual. Pero en un generalizado, ¿se come o qué opinas tú? ¿Cuál es tu aporte en ese aspecto? 3, 4, 5, 6 veces, ¿cómo lo manejarías? Bueno, si algo tienen los conceptos en nutrición es que han ido cambiando mucho en el tiempo, ¿no? En la época donde yo estudié nutrición, efectivamente hablábamos mucho de esa alimentación de por lo menos los 3 tiempos de comida principales y 2 o 3 meriendas, y ese fraccionamiento era súper importante. Actualmente sabemos que no es necesario, o sea, en muchas personas no es necesario hacer ese fraccionamiento de manera general y en personas aparentemente saludables. ¿Por qué hago esa claridad? Porque yo hablo mucho de personas con patología, entre esas personas, por ejemplo, las personas con enfermedad hepática crónica, pacientes con cirrosis, y en esos pacientes sí es fundamental ese fraccionamiento, porque esos pacientes entran como en estado de ayuno de manera muy rápida, entonces hay que evitar esos periodos largos de ayuno, pero eso es en enfermedad. Pero de manera general yo puedo con 2 o con 3 tiempos de comida consumir la cantidad de alimentos que mi cuerpo necesita durante el día. Partiendo también del ejemplo que tú me dices y de tu caso particular, yo podría decir, bueno, obviamente todo va a depender de una valoración nutricional donde yo revise tu peso, tu estatura y otros aspectos para saber cuál es la meta que tengo contigo, pero además también saber cuánta proteína deberías consumir en el día. Pero resulta que si al hacer el cálculo yo te digo, no, lo que pasa es que tú necesitas, por dar un ejemplo, alrededor de 90 gramos de proteína al día, vamos a pensar, o 70 gramos de proteína al día. Entonces, yo te puedo decir, bueno, mira, para que esa proteína se utilice mejor, yo te recomiendo distribuirla en 3 momentos en el día, que más o menos uno habla de dar entre 20 y 30 gramos de proteína por tiempo de comida para que se utilice mejor, que pretender que esos 70 o 80 gramos de proteína se den solo en 2 tiempos, porque estás consumiendo 40 o en algunos casos 45 y a lo mejor no se utilice de la misma manera. Pero eso es algo muy como particular, ¿no? Que yo te pueda a partir de eso decir, mira, de pronto en el desayuno pongamos alguito de proteína para mejorar esa distribución del día. Pero esos son casos particulares y lo que
digamos que siempre todos esos regímenes, actualmente tenemos muchos regímenes de alimentación, siempre hay una indicación y siempre debe ser orientado por un profesional en la salud, no de manera caprichosa. Yo tengo que empezar a decir, bueno, es que ahora yo hago ayuno intermitente, es que ahora yo hago dieta cetogénica, es que ahora, no, siempre que hagamos esos cambios en nuestros regímenes de alimentación, hay personas que dicen, bueno, me voy a volver vegetariano, quitan las carnes, no se suplementan, empiezan a comer un montón de carbohidratos y después es un desastre. Entonces, si tú te asesoras, logras realmente como darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Afortunadamente se acabó el tiempo, no porque tengamos que despedir a Tatiana, sino porque ya Alejandro compartió la dieta de él. Donde yo llegué a compartir la mía, mejor dicho, Tatiana me pega una vaciada tremenda. Tatiana, siempre es un gusto tenerla con nosotros, la volveremos a invitar. A ustedes un placer, como siempre, me encantan estos espacios, poder hablar de nutrición. Creo que lo último que yo quería mencionar es que cuando haya una alteración gastrointestinal, muy importante asesorarse, muy importante el uso de sustratos específicos, el uso de probióticos, que tal vez no tuvimos mucho chance de hablar de ellos, es importante. Los probióticos para nuestro intestino son importantes, el uso de glutamina cuando hay patologías intestinales es importante. Entonces hay que asesorarse con un profesional de nutrición y hay que pensar en ese intestino, que no solamente pensemos en él cuando da problemas, sino que pensemos en él todo el tiempo, y seguramente eso nos va a favorecer a nivel general. No pregunté de los probióticos a propósito, para que tengamos tiempo, para que tengamos tema para otra invitación. Tatiana, muchas gracias, un abrazo. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Aquí